Muy buenas familia, ¿a dónde vamos por las noches? Este es el tema de hoy, pero antes quería comentaros que tenemos este seminario online a uno de 4 horas, el ocaso de las ciudades, con el doctor Ángel Luis Fernández en directo el 19 de noviembre de este año 2003 en aulaspandora.com. Ya se pueden registrar, como siempre os comento en la descripción del vídeo. Os voy a poner el enlace, os lo pondré ahora porque todavía no está puesto, pero ahora mientras vayamos hablando os lo pondré en el chat, os lo pondré en la descripción del vídeo y lo podréis tener. Y ahora sí, familia, ya me veis en pantalla, vamos a entrar con el doctor Ángel, que está ya en la República Dominicana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Hola Luis, un abrazote. Pues bien, aquí como siempre, ¿no? Intentando mejorar día a día. Muy bien. El título, ¿A dónde vamos por las noches? ¿Te refieres en viaje astral, ensoñación consciente o salir de fiesta? Pues la idea es hablar un poco de lo que sucede por las noches, ¿no? Esos viajes que se dan y las experiencias que se tienen. Voy a intentar hablar de todo un poquito, ¿no? Incluso de la parálisis del sueño, de las fases, todas estas cosas. A ver si logro encarrilar todo de manera que no queden muchas dudas, ¿no? Y ese es el tema de hoy. Muy bien, pues vamos adelante con ello. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Fíjate que em, cuando dormimos, salvo en contadas excepciones, no vamos físicamente a ningún lugar, ¿no? O sea, uno se queda en la cama, el cuerpo se queda en la cama. Pero es que el cuerpo es solo una parte del ser. Cada uno de nosotros es bastante más que el cuerpo. O sea, el cuerpo es la parte densa, es la parte central de esa cebolla con capas, ¿no? Todo empieza en la esfera vital de la que hablamos en algún momento y luego vamos aumentando capas y capas y capas hasta llegar al infinito. Realmente no hay un límite, no se puede establecer un límite. Por eso en alguna ocasión me habréis oído hablar de que estamos en un lugar, pero a la vez estamos en todas partes, ¿no? Hay casos puntuales en que algunas personas sí salen con cuerpo y todo, porque bueno, pues les vienen a buscar y digamos que tienen energía suficiente para poder continuar. Pero el no poder mover el cuerpo por la noche es una cuestión de energía, ¿no? Nosotros disponemos de cuerpos que de alguna manera pudiéramos calificar como electromagnéticos, ¿no? Aunque no es exactamente esto, ¿no? Pero bueno, para entendernos mejor, estos son como cuerpos eléctricos, ¿no? Y magnéticos a la vez, y un tercer componente no descubierto aún aquí, pero que pronto saldrá a la palestra, me imagino. Y estos cuerpos tienen que recargarse por la mañana, durante el día, los recarga el sol, y la carga les dura prácticamente todo el día, pero cuando ya deja de haber sol, se empiezan a descargar. Entonces es importante que estos cuerpos queden sin actividad de ningún tipo, porque cualquier actividad, por ínfima que sea, consume energía, y esa energía es una energía de la que no se dispone, ¿no? Es una energía que poco a poco se va disipando y gradualmente va siendo sustituida por la energía que proporciona, que es parecida, aunque no igual, unas unidades ubicadas en las crestas mitocondriales de cada célula y que son verdaderos acumuladores, son verdaderas baterías, ¿no? Pero claro, esto dura casi toda la noche hasta los primeros rayos del amanecer, que vuelven a recargar el cuerpo. Y estas unidades de ATP entonces dejan de funcionar y se recargan también para tener energía por la noche. O sea que cuando dormimos no vamos físicamente a ningún lugar, excepto estas personas puntuales a las que me he referido, porque el sueño es un estado de conciencia alterada. Y es un estado de conciencia que experimentamos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque durante el sueño nuestro cerebro pasa por diferentes fases.
incluyendo el sueño ligero y el sueño profundo, así como el sueño REM, ese que es el Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, ¿no? Que es cuando soñamos con mayor intensidad y fuera del factor tiempo, ¿no? Es muy interesante este aspecto al que me referiré después, ¿no? Pues bien, en estas fases del sueño, nuestro cerebro lleva a cabo una serie de funciones esenciales para el descanso, para la recuperación y para el procesamiento de la información. Y también durante el sueño, pues ya vemos que el cuerpo pues, se relaja completamente y descansa, lo que es fundamental para la salud y el bienestar en general. Y aunque no se va físicamente a ningún lugar mientras dormimos con el cuerpo, el sueño desempeña un papel fundamental en la vida diaria y naturalmente en la salud mental y física, ¿no? Es importante esto porque cuando llega el periodo de sueño, la conciencia alojada en la esfera vital también tiene acceso a todo el universo de manera instantánea, tiene acceso a todas las dimensiones, ¿no? Tal vez por eso decía Khalil Gibran, el profeta, ¿verdad? Decía aquello de que había que confiar en los sueños porque en ellos se escondía la puerta de la eternidad. Literalmente es así. O sea, cuando uno duerme, cuando uno sueña, tiene acceso a todo instantáneamente. O sea, no hay limitaciones de ningún tipo. Ahora bien, ante la pregunta de a dónde se va, bueno, pues posiblemente a la parte más profunda, más desconocida y más sabia de nosotros mismos, ¿no? Es cierto que no siempre se recuerdan los sueños, pero todos soñamos todas las noches, ¿no? Todos. Aquí todavía al día de hoy se desconocen todas las funciones del soñar, pero dormir es importantísimo, ¿no? En las culturas antiguas hay testimonios por todos lados, en todos los textos, ¿no? De cómo la gente acudía a dormir a los templos para sanar, y ellos sentían que podían sanar a través de sus viajes oníricos, ¿no? Bueno, pues hasta Sigmund Freud, en esa famosa publicación de la interpretación de los sueños, divulgó la importancia que estos tenían para el proceso que él en ese momento estaba desarrollando de psicoterapia, ¿no? Y también Carl Gustav Jung, indagó en sus propios sueños y en los de sus muy numerosos pacientes, declarando que una de las funciones del sueño es la compensatoria, restableciendo así el equilibrio psicológico. Sabéis, bueno, asumo que sabéis o habéis oído hablar en algún momento de que en psicoterapia los sueños se convierten en un gran aliado, ¿verdad? Más allá incluso de su interpretación. Y a cada paciente que inicia un proceso terapéutico, pues se le recomienda habitualmente, ¿no?, que escriba en un cuaderno sus sueños junto a sus emociones y sentimientos de ese día. Y esta actividad parece increíble, pero se convierte en una continuidad del proceso terapéutico, ¿no? Por eso el lenguaje del sueño pues es analógico, es asociativo, es simbólico, ¿no? Porque es el lenguaje de la psique, palabra que ya sabéis que viene del griego y que significa algo así como alma, ¿no? Es una forma buena de acceder a nuestro interior y abrirse a nuevas formas del conocimiento, porque es en el sueño donde se revela el problema vital de una persona de forma simbólica, ¿verdad? Así que los sueños, cuando estáis con un profesional, los sueños que se leen en la sesión terapéutica, se trabajan desde diferentes perspectivas, siendo en muchos casos pues pretexto, texto y contexto del mismo proceso. Así que todo lo que tiene que ver con apuntar, con leer, releer, indagar, completar, asociar,
no sé, revivir y reconstruir son algunas de las formas en las que un sueño puede ser de utilidad en un proceso de comprensión psicológica. Y hay que tener en cuenta que los sueños son una continuidad del estado de vigilia. Es decir, nunca se está del todo dormido. En ellos pues se resuelven problemas, se sienten emociones, se crean mundos y se recuerda lo esencial en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Por eso, voy a decir que en mi experiencia personal como psicoterapeuta he visto que las emociones sentidas en los sueños, muchas veces desconectadas de la narrativa del sueño, se convierten en un proceso liberador, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Muchos casos de los que pudiera hablar en este sentido, ¿no? Hay personas personas formadas profesionales cuya estructura racional pues es a veces muy rígida, ¿no? Y la tristeza, que bueno, que había sido censurada a nivel de familia en tantos casos, ¿no? Por ejemplo, al morir pues uno de los padres, y estas personas a las que se les había insistido que llorar era de débiles y demás, pues resulta que eso era en la vida normal, porque en los sueños las lágrimas brotan en abundancia, ¿no? De cualquier manera, ¿no? O sea que a veces es posible hacer el duelo en la vida onírica, cuando en la vida real no se puede vivir, ¿no? Y se trata de sueños muy vívidos y creativos y hasta lúcidos muchas veces, ¿no? De manera que es como si dijésemos que la tristeza pues va traspasando todo desde su estado consciente a su estado onírico, ¿no? Y bueno, esto siempre se ha mantenido así, ¿no? Claro, si la vigilia permite percibir la realidad fenoménica del mundo, pues el sueño lo que permite, podríamos decir que es la percepción de la realidad fenoménica de nosotros mismos, ¿no? Así que los significados que han sido estudiados muchas veces, ¿no? Pues pueden ser de utilidad. Hay muchos significados, tanto personales como universales. Pero ese cambio de percepción que se da en el sueño, esos cambios de nivel de conciencia desde el sueño inicial a los niveles más profundos de vibración, son importantísimos, ¿no? Ahora bien, fijaros qué interesante, no se puede confundir la experiencia onírica con la experiencia real. Hay personas que salen con frecuencia todas las noches a hacer cosas, ¿no? Son invitados a otros mundos, a otros lugares, a estructuras, ¿no? Y estos escarceos son considerados a veces en el recuerdo como sueños, y no han sido sueños, sino son vivencias, ¿no? Vivencias. Hay otros también que son invitados, pero no pueden ir con cuerpo físico, pero sienten que sí fueron en cuerpo físico, ¿no? Aunque el cuerpo físico lo han dejado ahí relajado y tranquilo. Y luego si tienen algún tipo de recuerdo, ellos sienten que han estado con cuerpo y todo. Estas son las proyecciones sensoriales conscientes que permiten ir a cualquier lugar. Unas veces dirigidas, y quien conoce las técnicas pues puede hacerlo por su cuenta, ¿no? Y cuando digo sensoriales, es que da la sensación de que los sentidos más o menos funcionan, ¿no? Aunque los sentidos lógicamente pertenecen al cuerpo, y el cuerpo pues ha quedado yaciente en una cama o en algún sitio, ¿no? Pero se da esa circunstancia de que se sale, se considera un sueño y se tienen experiencias donde uno ve, huele, siente, toca, escucha. Es algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, como os había dicho antes, el lenguaje del sueño es simbólico y por tanto pues es polisémico, es decir, que tiene distintos significados. Y si en su interpretación lo conceptualizamos de alguna manera, pues se cierra esa fuente de significación que cada sueño tiene. Y es por esa razón que el sentir en el sueño, es decir, la percepción alterada, las asociaciones que son aparentemente incoherentes, pues es posiblemente lo más importante para disfrutar de un sueño. Porque un sueño
es otra vivencia dentro del universo. Es una vivencia fuera del cascarón del cuerpo, es una vivencia en libertad, donde no son necesarios los vehículos, donde uno puede desplazarse donde quiera, visitar lo que quiera, donde se puede ir hacia el pasado y hacia el futuro o hacia otro presente. Es decir, se puede ir en cualquier dirección del espacio, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y esto convierte al sueño en una herramienta de compensación de esa situación por la que experimentamos día a día, en la que sencillamente nos podemos sentir encerrados en un cuerpo y sin grandes posibilidades. Por eso muchas personas que recuerdan sueños o recuerden haber visitado otros mundos, otros espacios, sienten que es ahí donde quieren estar, que no quieren regresar y tienen la sincera duda de cuál es la realidad de verdad, si es esa que experimentaron en ese tercio de su día dedicado al sueño, o si son los otros 2 tercios donde están aquí con limitaciones de la densidad que no se dan en el otro lugar. En el otro lugar no hay nada que implique densidad, al contrario, estamos hablando de liviandad, estamos hablando de total libertad, donde no existen las leyes de la física, donde uno puede desplazarse donde quiera, como quiera, en el instante que quiera, donde no son necesarios vehículos, ¿no? Donde podemos movernos libremente, donde podemos encontrarnos con cualquier manifestación con la que hayamos tenido contacto, da igual que sea del pasado lejano, del futuro remoto, podemos encontrarnos con ellos. Podemos encontrarnos con manifestaciones que en este momento no tiene la misma morfología. A lo mejor es una persona que ha sido nuestro abuelo y que en este momento pues es una gran roca en algún lugar y sentimos que ese fue el abuelo en un momento dado, o una planta o un animal, ¿no? Es muy interesante. O sea, el sueño es lo que nos permite contemplar de alguna manera la infinitud y ser parte de la eternidad, ¿no? No recordar los sueños, bueno, pues es un tema interesante, ¿no? Porque aunque el proceso psicoterapéutico muchas veces activa el recuerdo de los sueños, el soñar despiertos o las visualizaciones inducidas también pueden ser muy interesantes, ¿no? Y en ese sentido, las imágenes evocadas en estado hipnótico suelen ayudar de forma similar que la vivencia del sueño, ¿no? No olvidéis que Hipnos era el dios del sueño, que era a su vez el hijo de Nix, ¿no? La noche, ¿no? Pues, ¿qué sucede durante el sueño? Cuando una persona duerme, el cerebro pasa por ciclos que tiene 5 fases distintas. Fase 1, 2, 3, 4 y 5, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, el REM del que hablaba antes, que son sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement. Cada fase ayuda a garantizar el descanso de la mente y el cuerpo, pero algunas fases son importantísimas para ayudar a que se sienta descansado y energético el otro día, mientras que otras fases pues nos ayudan a todos a aprender, a recabar información y a crear recuerdos, ¿no? Y se pasa, digamos que secuencialmente, ¿no? Por las distintas fases del sueño, como si fuese un ciclo, ¿no? De la fase 1, el sueño REM. Y luego el ciclo vuelve a comenzar con la fase 1 y bueno, por ejemplo, el sueño que no es el REM, el 75% del sueño, pues a medida que uno comienza a quedarse dormido, se entra en ese sueño que vamos a llamar de momento, que no es REM, no REM, y que consiste en las fases del 1 a 4, ¿no? Fijaros, en la fase 1, estamos en una etapa intermedia entre estar despiertos y quedarse dormidos, ¿no? A veces se puede entrar en un sueño superficial. En la fase 2, se entra en un sueño más profundo,
nos desconectamos del entorno y la temperatura corporal baja un poquito, ¿no? En las fases 3 y 4, estas son las del sueño más profundo, más restaurador, y aquí lo primero que sucede es que la presión arterial baja de manera importante, ¿no? El ritmo respiratorio se hace más lento, los músculos se relajan, el cuerpo aumenta el suministro de sangre a los músculos y lo más importante es que el cuerpo se repara y permite que crezcan los tejidos. La energía se restablece y es cuando el cuerpo comienza a liberar hormonas dentro de la química corporal. A partir de ahí entramos en el sueño REM. Es curioso, pero el sueño REM está fuera de todo, del tiempo y del espacio, ¿no? Esto empieza a surgir, diría yo, que a la hora o poco más, ¿no? De hora y media después de dormirse y después de una serie de intervalos sucesivos de aproximadamente 90 a 110 minutos, comienza esto, ¿no? Y se hace más largo a medida que entra la noche, dentro de su corteza, porque es corto, ¿no? Aquí el cerebro y el organismo se energizan de una manera extraordinaria, ¿no? El desempeño, vamos a decir, diurno, obtiene aquí un gran apoyo, ¿no? Y lo más importante es que el cerebro es cuando está libre, más activo y sueña, no está sometido a las veleidades pues, de todo el ambiente que tenemos, todo lo que nos afecta y demás, es decir, preocupaciones, contaminaciones, todo esto, ¿no? Como está fuera del tiempo y el espacio, hay un ejercicio que podéis hacer vosotros con alguien de vuestra familia o amigos vuestros, ¿no? Que sería cuando se entra en esta fase REM, filmar a la persona con el teléfono móvil, por ejemplo, y ver cómo los ojos empiezan a moverse. O sea. Entonces, esta fase que no dura mucho, en una primera etapa, ¿no? Puede durar, qué sé yo, 10, 15 minutos, grabar esto, ¿no? Y luego ya cuando el cuerpo se relaja de nuevo y queda inmóvil, despertar suavemente al durmiente y preguntarle, porque entonces en ese momento sí tendrá recuerdo, preguntarle en ese momento qué pasó, qué estaba soñando, qué estaba viendo. Y os llevaréis la sorpresa de vuestra vida, porque esta persona en esos 10 minutos que habéis filmado, no fueron más de 10 minutos, él va a empezar a contar y a contar y a contar y puede estar todo el día contando. O sea, os va a contar una experiencia de horas, horas y horas y horas, cuando en realidad eso, en tiempo real aquí, fueron 10 minutos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay momentos en estas etapas del sueño en que no pertenecemos a esta dimensión, no estamos aquí. Estamos simplemente en el universo, en todas las dimensiones. No estamos en otra determinada, no, estamos en todas. Podemos ir a todas, a donde queramos. Subir dimensionalmente, bajar, ir a un mundo determinado, que a lo mejor no conocemos o sí conocemos de otro sueño. La imaginación solo tiene que crearlo, recrearlo, recordarlo. Y a partir de ahí podemos visitar y podemos estar a lo mejor en ese mundo mucho tiempo. Mucho tiempo. Podemos pasar un año entero en otro mundo, en tiempo de aquí, para que nos sirva de referencia. Y cuando volvamos, lo único que ha transcurrido son 10 minutos. En alguna ocasión os he dicho que el movimiento de los párpados tiene dos objetivos fundamentales, dos funciones. La primera, evidentemente, humedecer el globo ocular, pero la segunda es cerrar, bloquear la realidad para llevarnos a otra realidad. Pues bien, hay tecnologías de seres de otros lugares, ¿no? Que permiten, o les permiten a ellos, que en ese abrir y cerrar de ojos, es decir, en el transcurso de un pestañeo, os lleven a algún sitio, os tengan allí, visitando a alguna familia vuestra de otro tiempo, ¿no? Os tengan con ella, con esa familia,
y estéis ahí pasando días y a lo mejor hasta meses, cuando aquí, en esta realidad consciente, en este abrir y cerrar de ojos, solo han transcurrido unos segundos, los segundos del abrir y cerrar los ojos. Por eso la duración de las fases del sueño cambia durante una noche de sueño determinada. Por ejemplo, cerca del inicio de la noche de sueño, el cuerpo pasa por esos ciclos, con periodos relativamente cortos de sueño REM y de periodos largos de sueño profundo. Y a medida que avanza la noche, se van haciendo más cortos los periodos de sueño profundo y más largos los periodos de sueño REM, sobre todo en función de la satisfacción que estáis experimentando vosotros. Hacia el final de la noche, la persona pasa casi todo el tiempo en las etapas 1, 2 y la REM. O sea que las diferencias son espectaculares, ¿no? Son espectaculares. También, por ejemplo, si nos referimos a hablar, ya que estoy hablando de diferencias, las diferencias de género también se reflejan en los sueños, de acuerdo a los estudios que se han hecho recientemente, especialmente en Alemania, ¿no? En concreto en la Universidad de Mannheim. Es curioso, pero se descubrió allí y se vio y se comprobó que las mujeres suelen soñar con temas similares entre ellas, lo cual también sucede entre los hombres, aunque ambos sexos difieren en los asuntos de sus sueños. Eso sí, ambos géneros presentan un promedio de 5 sueños por noche, ¿no? Pero curiosamente los sueños de las mujeres contienen emociones más explícitas, sobre todo relacionadas con lo familiar, y suelen referirse a lugares interiores, los objetos de la casa, por ejemplo, la ropa, etc., ¿no? Sin embargo, los sueños de los hombres acostumbran a situarse en espacios exteriores y desconocidos. Y asimismo, en estos sueños masculinos, pues suelen aparecer con frecuencia la agresión física, la cuestión de las armas, las guerras y la sexualidad, así como también todo lo que tiene que ver con autos, carreteras y herramientas. Y también es habitual en el género masculino que ocurran encuentros con mujeres extrañas. Mujeres extrañas. Por eso sueñan distinto hombres y mujeres, ¿no? Pero eso sí, en ambos casos suelen soñar mucho con el trabajo. Si por la noche salen y se pasan en el trabajo, ¿no? En el caso de las mujeres, ahora mucho más que hace 50 o 60 años, ¿no? Cuando todavía no se habían incorporado tanto al mercado laboral, mientras que los hombres, el género masculino, sueñan mucho más con el trabajo que hace también medio siglo. Pero lo hacen, esto es curioso, ¿no? Ellos lo hacen en forma de pesadillas, en las que suelen pensar, bueno, suelen soñar que se quedan sin trabajo, se quedan en la calle, etcétera, ¿no? Y estas diferencias de género ya surgen desde atrás, desde la infancia, ¿no? Es muy curioso, pero en las encuestas que se han hecho y los estudios que se han hecho, los niños son los que sueñan con monstruos y animales grandes, y las niñas todo lo contrario, las niñas con personas y animales pequeños, el gatito, el perrito, etcétera, ¿no? También algo que se ha visto hace poco es lo que pudiéramos llamar la inercia del sueño, que se mantiene después de despertarse cuando la persona está semidormida, ¿no? Al parecer, las personas, los sujetos que se despiertan después de dormir profundamente 8 horas, pues presentan más daño en las capacidades de la memoria y en las del pensamiento que los que se privan de sueño pues más de 24 horas, ¿no? Esto se ha comprobado en algunos estudios, según he leído yo en Psychology Today, una revista en la que estoy suscrito, y en la que habla en concreto de las investigaciones de la Universidad de Colorado y del Hospital Brigham and Women de Boston, Massachusetts. Aquí los investigadores pues, han dejado claro que las personas muestran el mayor grado de deterioro
en los 3 primeros minutos después de despertarse, si bien la mayoría de los efectos de esta inercia del sueño se desvanecen a los 10 minutos. Por esa razón, cuando alguien quiere recordar algo, lo más recomendable es que por la mañana, cuando abra los ojos, tenga esa sensación todavía, el recuerdo más o menos vivo, lo más recomendable es que no se mueva, o sea, que se quede en la cama. Porque cada movimiento que haga va a significar una pérdida de memoria, del recuerdo. Por eso, mientras uno está en la cama, digamos que recuerda más. Empieza a moverse, pierde ya recuerdo. Se incorpora, vuelve a perder recuerdo. Se sienta en la cama, pierde más recuerdo. Pone los pies en el suelo, se descarga. Por eso es importante aquí, pues ahora con el teléfono, es decir, utilizar solo un brazo, agarrar el teléfono, ponerlo ahí, moverse lo menos posible y narrar, ponerlo en la grabadora del teléfono y empezar a grabar lo que recuerda en ese momento y así ya queda. Porque desde el momento en que ponga los pies en el suelo, se esfuman todos los recuerdos. Y por cierto, hablando del recuerdo de sueños, hay una técnica que no es de aquí, pero que sugerían los maestros de la sabiduría antigua para recordar los sueños. Y es una técnica que tiene que ver con la antigua tecnología del sonido y que os voy a decir ahora. Si tenéis papel y bolígrafo, pues es un buen momento para que anotéis esto, que es como una especie de mantra, pero en realidad no lo es. Es una tecnología del sonido que congela por un momento el recuerdo y os permite sacarlo al consciente, ¿no? Vais a quedaros tranquilos cuando vayáis a dormir en la cama, os tumbáis boca arriba, podéis cerrar los ojos y vais a decir pues entre 5 y 7 veces lo siguiente. Vais a decir, primero os lo voy a decir y luego lo pronuncio para que lo escribáis. R-A-O-M-S Raoms H. R-A-O-M-S-H. Y el segundo sonido sería igual, pero en vez de R, con G de gato. Entonces vais a estar relajados en la cama, boca arriba, no debe haber ruidos, no se os debe molestar, ningún sonido de televisión ni de nada, lo más relajado que podáis, cerráis los ojos y decís los dos sonidos juntos entre 5 y 7 veces. O sea, vais a hacer Raoms, Gaoms. Esa es una vez. Raoms, Gaoms, Raoms, Gaoms, Raoms, Gaoms, Raoms, Gaoms. Estas han sido 5 veces, podéis hacerlo un poco más si queréis, hasta 7 diría yo, y ya os dormís tranquilos. Al día siguiente tendréis un mayor recuerdo significativo de todo lo que habéis soñado, ¿no? Esa es la tecnología que vais a utilizar, ¿no? ¿Cómo os diría yo? La luz, por ejemplo, para los sueños puede ser interesante, ¿no? Pero la luz tenue, la luz es una señal potente, temporal para el cerebro, porque regula el reloj interno de nuestro cuerpo y los ritmos circadianos, ¿no? Que son unos ritmos que controlan nuestros cambios físicos, mentales y de comportamiento en ciclos puntuales de 24 horas.
Y si bien la presencia o ausencia de luz pues puede parecer un detalle insignificante en la clave del ciclo sueño-vigilia, un proceso en el que intervienen múltiples regiones cerebrales y que tienen que trabajar en armonía. Pues bien, la distinción entre día y noche se consigue justamente a través de los fotorreceptores, que son unas células, como sabéis, especializadas en la retina, que detectan cambios de luminosidad también en las manos. Cuando anochece, casi la captación de la luz pues casi cesa por completo, ¿no? Y esta información es transmitida por distintas regiones cerebrales hasta llegar a la glándula pineal, que recibe entonces la orden de secretar melatonina, que es el hormona del sueño, ¿no? Y esto indica al organismo que, bueno, que se tiene que preparar para descansar, ¿no? Entonces, fijaros, recuerdo cómo Albert Einstein decía en su momento que el secreto de la creatividad no es otro que dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas. Y además, bueno, ser una persona importantísima como científico, Einstein era un defensor impresionante, un defensor ferviente de dedicarle tiempo al sueño y a la siesta. Se dice de él que dormía alrededor de 10 horas diarias y que su teoría de la relatividad se le ocurrió mientras realizaba esta actividad. Aquí la cuestión está, ¿pudiéramos pensar entonces que dormir nos hace más inteligentes? ¿Quién sabe, no? Y bueno, aunque no se comprende del todo los beneficios que aporta, yo creo que sí tenéis que tener claro que dormir es un proceso vital para la salud del cerebro, porque durante el sueño este órgano realiza funciones críticas, por ejemplo, como consolidar recuerdos, regular las emociones y reparar las células dañadas. Y hoy por hoy sabemos, a través de la investigación, que el sueño adecuado es esencial para el funcionamiento cognitivo. ¿Cómo se producen los beneficios? Bueno, pues entre las moléculas que desempeñan un papel esencial en el proceso, tenemos la adenosina, ¿no? Que es un compuesto que se produce en el cerebro como consecuencia del consumo de energía y su acumulación a lo largo del día, pues lo que hace es aumentar la sensación de cansancio y favorecer el sueño. Cuando dormimos, los niveles de adenosina disminuyen y eso permite que el cerebro restaure su energía y repare las células dañadas. Fijaros si es importantísimo todo esto, ¿no? Entonces es justamente cuando esto sucede que la esfera vital se va para dejar estos procesos en automático, ¿no? Sin perturbación, sin interferencia, sin injerencia de ningún tipo. Pero también hay que hablar de la serotonina, que es un neurotransmisor, como sabéis, es absolutamente crítico, ¿no? Que regula principalmente el estado de ánimo. Pues bien, durante el sueño las neuronas que producen la serotonina están todas activas, promoviendo pues, una sensación de bienestar, de relajación. Y en sentido contrario, habría que decir que el sueño ayuda a regular los niveles de este neurotransmisor, favoreciendo la estabilidad emocional y una actitud positiva ante la vida. Finalmente, tendría que hablaros de una molécula también fundamental que es conocida como factor neurotrófico, que es derivado del cerebro y que desempeña un papel importantísimo, asombroso en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Y es durante el sueño que se libera y promueve el crecimiento y desarrollo de nuevas neuronas, fortaleciendo las conexiones neuronales y mejorando, en definitiva, el funcionamiento cognitivo, ¿no? Luis, yo estoy aquí, no sé si hay preguntas o no, o sigo hablando en aire. Preguntas sí que hay, la verdad es que sí. Vamos a ir haciendo las preguntas. Si alguien quiere preguntar, de todas maneras, está a tiempo, preguntas, preguntas en mayúsculas, 2 puntos y formulas la pregunta. Pero bueno, vamos por las que han entrado. Sandra dice, buenas tardes. ¿A dónde vamos cuando experimentamos parálisis del sueño? ¿Y qué pasa en el cuerpo para que podamos de algún modo tener sueño lúcido y otras veces sueños no lúcidos?
Pues realmente no vamos a ningún sitio. O sea, la parálisis del sueño casi siempre está vinculada con algún suceso, ¿no? que se nos presenta y que de alguna manera pues nos hace incapaces de reaccionar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Habría que decir que, por ejemplo, cuando entramos en la parálisis del sueño, estamos hablando de un trastorno en el que el paciente, como diría yo, presenta pues una incapacidad de efectuar cualquier movimiento nada más despertarse, ¿no? Y por explicarlo de una manera más simple, es como si la mente se despertase, pero no el cuerpo, ¿no? Y aunque no dura mucho, o sea, puede durar de 1 a 2 minutos, la sensación de angustia es terrorífica, ¿no? Los pacientes sufren mucho, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? En algunos casos, a esa inmovilidad corporal pues van unidas alucinaciones o sueños, como por ejemplo la sensación de que hay alguien en nuestra habitación, u otras percepciones visuales o auditivas. Y esto es cierto que también se presenta con las visitas de dormitorio. A veces hay seres pues de otra dimensión, de otra vibración, que están ahí, pero que uno lo recibe y si no estás preparado anímicamente, pues se produce también la parálisis de sueño. Y yo diría que es un trastorno bastante frecuente, relativamente frecuente. Puede afectar de forma recurrente hasta un 8% de la población, aunque por lo menos diría yo que el 50% de los seres humanos lo van a padecer en algún momento a lo largo de su vida, ¿no? Las causas, bueno, pues una causa puede ser el dormir poco o no lo suficiente, ¿no? Ya sabéis que por cuestiones de salud se recomienda por lo menos, lo adecuado es 1/3 del día y como mínimo 6 horas y media o 7, ¿no? Porque por debajo de esa cifra pues hay repercusiones negativas sobre la salud. Sin embargo, cuando el número de horas desciende hasta las 4 o incluso menos, pues hay estudios que demuestran que si se prolonga durante varios días, las células del cerebro se pueden ver muy perjudicadas, o sea, tan perjudicadas que pueden morirse esas células, ¿no? Pero además de este punto de vista, ¿no? La falta de descanso impide al cerebro limpiar proteínas de las placas responsables de enfermedades como pueden ser la demencia senil o el Alzheimer, ¿no? Otra causa puede ser la ruptura de rutina, es decir, no seguir un horario fijo para irse a dormir. Y del mismo modo de que hablamos de que la falta de sueño repercute negativamente en el cerebro y puede causar parálisis de sueño, pues los horarios que varían continuamente también pueden generar un proceso parecido, con un efecto similar. Es decir, los seres humanos nos debemos a las rutinas, son muy importantes, y nuestro cerebro las necesita para regular los biorritmos, ¿verdad? En ese sentido, la exposición a la luz, las relaciones sociales o la actividad física contribuye a que el cerebro establezca una rutina diaria y que pueda diferenciar entre la vigilia y el sueño. Pero eso sí, si se ven alterados de manera continua, pues va a haber dificultades para identificar cuándo es el momento de descanso. Y estas alteraciones también pueden provocar parálisis de sueño. Lógicamente, ¿quién puede padecer esto también? Pues las personas que están sometidas a gran tensión o estrés. O sea, el estrés siempre es la causa que está detrás de multitud de problemas en la sociedad, como ya sabéis. O sea, todo el mundo de las cardiopatías, problemas digestivos, presión arterial elevada, dolores de cabeza, herpes, insomnio, qué sé yo, incluso la diabetes tiene que ver con esto. Es decir, estar sometidos de manera continua a situaciones de estrés provoca diferentes alteraciones en el organismo y si además nos llevamos las preocupaciones a la cama, peor. No es de extrañar que nos despertemos pues cargando también con esa ansiedad e incluso puede aparecer multiplicada
y también en forma de parálisis de sueño, ¿no? Otra posibilidad que me viene a la mente tiene que ver con las personas que duermen boca arriba, porque dormir boca arriba puede dificultar la respiración en muchas personas y de ahí que se recomienda dormir de lado para evitar, por ejemplo, pues la apnea del sueño. Algunas personas pueden presentar determinados problemas respiratorios y por esta razón, o bien porque se combina con los anteriores, qué sé yo, al dormir en esta posición se facilita que puedan darse parálisis, este tipo de parálisis durante el sueño. ¿Y qué más? Bueno, la parálisis de sueño se sabe que se presenta en pacientes pues que tienen problemas de sueño como la narcolepsia, o también pacientes que presentan problemas mentales como el trastorno bipolar o el trastorno de pánico o el trastorno de estrés postraumático, TEP, y algunos medicamentos usados para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, ¿no? Lógicamente también el consumo de drogas. Si la pregunta va en la idea de cómo evitarlo, no hay una manera específica, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es prevenir su aparición. Y para lograrlo, bueno, pues al hilo de lo que os acabo de decir, de lo que te acabo de decir, pues dormir lo suficiente, evitar el estrés, realizar ejercicios pues, de relajación, de meditación, de mindfulness, atención plena, no dormir boca arriba y mantener una dieta saludable, ¿verdad? Algo importante también es evitar los dispositivos electrónicos porque la luz azul que emiten algunos teléfonos o el portátil afecta decididamente a la producción de melatonina, que es la hormona encargada precisamente de, como os decía antes, de regular los ciclos del sueño. Así que mejor ir a un libro o una conversación tranquila al final del día, porque de esa manera el descanso va a ganar muchísimo en calidad. Y no consumir drogas, ¿no? O sea que, no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno. Bueno, Yo creo que sí, bastante extensa. Vamos ahora con Henry, dice, saludos, pregunta, en su caso particular, que trabaja tanto de día como de noche, ¿de qué hora a qué hora duerme generalmente? ¿Cuántas horas de sueño necesita para recuperarse? Gracias. Bueno, yo no duermo mucho, ¿no? Pero no duermo mucho precisamente por lo que acabas de decir, porque yo todas las noches estoy fuera, o casi todas las noches, ¿no? Y por eso es tan importante para mí la siesta, porque es como un mecanismo compensatorio, ¿no? Yo suelo salir entre las 3 y las 4 de la mañana y estar fuera unas 3 horas. Entonces regreso y si al regresar está todo tranquilo, pues a lo mejor duermo un rato, ¿no? Y si no lo está, pues ya nada, o sea, continúo haciendo cosas, o sea, que dormir no duermo mucho. Pero valoro mucho, por ejemplo, pues si duermo una siesta de una hora, mis siestas son de 10 minutos, pero si eventualmente, como fue el caso de ayer, duermo una hora o más, yo me levanto renovado, o sea, como nuevo. Pero sí, mis necesidades no son exactamente las mismas que las habituales. Marla dice, ¿cómo saber si un sueño me está entregando un mensaje o no? Gracias. Bueno, no hay mensajes que se entreguen por sueños, solo hay vivencias. O sea, si tú lo quieres considerar como un mensaje, tal vez, pero solo son vivencias y eres tú la encargada de recopilarlo, recordarlo y si quieres interpretarlo, es decir, valorar por qué viste esto, ¿no? O por qué has hablado con esta persona, o te has encontrado con esto, pero eh, yo creo que tenéis que escaparos un poco del concepto ese de los mensajes, ¿no? O de las canalizaciones. A veces da la impresión de no es que fulanito canalizó a no sé quién. Entonces, la primera impresión que se recibe es que esa persona que le dio un mensaje a alguien para que lo comunique a otros, pues no tiene la capacidad de poder hacerlo él. Y eso no es así. O sea, las personas de otros mundos y personas elevadas, eh, incluso de dimensiones, estratos dimensionales mayores que este,
un poquito más amplios, se manifiestan sin más. Es decir, nadie usa esto. Vosotros nunca vais a ver en la naturaleza que haya un letrero en algún sitio que diga atención después de este verano maravilloso con hojas en los árboles y frutas, vendrá un tiempo de mucho frío y la tierra se tornará blanca de nieve. O sea, eso simplemente se manifiesta y ya está. Del mismo modo, pues no vais a ver nunca un árbol que diga, pues eso, atención, aquí en el mes de agosto aparecen manzanas, ¿no? No, simplemente se manifiestan. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo menos para mí. El que alguien tenga que utilizar canales pues para repartir algo a los otros que son como, no sé, como infelices, que no tienen capacidades de nada, que no pueden hacer nada. Eso no es así. Las cosas simplemente se presentan y somos nosotros los encargados de reciclarlas, asimilarlas y entenderlas, si procede, ¿no? Pero no en forma de mensajes. No en forma de mensajes. Tenemos a Kenny que nos comenta, dice, ¿Sándor Ferenczi tuvo alguna investigación sobre el tema de esta noche? Gracias, doctor. Pues tengo entendido que sí, Kenny, pero yo honestamente no he llegado a tener la posibilidad de profundizar en qué tipo de investigación. Tengo entendido que sí. En algún momento parece que sí hizo algo en este sentido. Y Kenny también dice, ¿quiénes son esos invitados a vivir otras experiencias sensoriales en viajes? ¿Y bajo qué criterios livianos funcionan esas experiencias? Pues los invitados son siempre las personas justamente que no piden ser invitadas, es decir, son personas que están abiertas a todo, personas que tienen una conciencia universal muy bien instalada y simplemente están dispuestas. Es como aquel o aquella que está pues, presto a acudir sin que le llamen. Es decir, cuando hay una catástrofe, hay ciertas personas a las que no hay que llamar, van solas, se presentan solas, acuden solas y se ponen a la orden de quien en ese momento coordine, que suele ser el primero que ha llegado, pero sin ningún tipo de jerarquía prevista, ¿no? Y estas son las personas, o sea, no hay un criterio, no hay una selección, sino una condición. Y la condición es esa, la del altruismo, la de estar disponible, la de no esperar nada a cambio, la de no estar pendiente de merecer honores de ningún tipo, ¿no? Esas son las personas que van, que tienen las experiencias sensoriales en viajes, ¿no? Las que están simplemente dispuestas, ¿no? Sin condiciones. Ahora tenemos a Alba, dice, ¿es verdad que tomar melatonina como suplemento sirve para regular el sueño y recordar el sueño? No, para recordar definitivamente no. La melatonina pues es un regulador de sueño que ayuda, por ejemplo, en los casos de jet lag. O sea, cuando tienes desfases horarios, pues porque has viajado a otro hemisferio, a un lugar lejano de la Tierra y se produce un desfase del sueño, la melatonina es un regularizador. Pero eso la puedes tomar 2 o 3 días y no más. Es decir, el abuso de la melatonina pues no tiene ningún sentido ni causa ningún efecto. María dice, ¿por qué soñamos con avalanchas pero ni nos toca? Pues a veces ni siquiera son sueños, a veces uno está tan expuesto a estas noticias catastrofistas, ¿no? Y a todas las informaciones que proporcionan estos seres agoreros del destino, que siempre están allí pues anunciando algún problema, que se termina el mundo. Y eso al final pues deja huella, queda instalado en el cerebro y el cerebro antes de eliminarlo, porque ese tipo de cosas el cerebro termina eliminándolas, pero mientras tanto, en ese tránsito del
subconsciente al consciente, pues siempre se queda algo, o sea, no se llega a eliminar del todo. Entonces es esa fase final las que pueden aparecer en forma de sueño, ¿no? Implican pues una preocupación. Por esa razón siempre me escucharéis que mucho cuidado con esa enfermedad de la youtubitis, ¿no? De estar ahí pendientes de YouTube, que claro, lo que más vende y arrastra pues es eso, es la catástrofe, la hecatombe, la destrucción, todo esto, ¿no? Y claro, los clubs de los conspiranoicos pues lo saben y cada día pues sale alguna cosa peor que la anterior, ¿no? Y ahora la moda está en eso, es decir, no sabéis lo que pasó en este sitio, lo han descubierto y eso lo cambia todo. Leedlo, ¿no? Y uno va a leer, o sea, de ahí viene todo eso, ¿no? Te sugiero que uses tu intuición para ver este tipo de documentales de YouTube y también tu inteligencia, porque a veces la misma presentación que te hacen y lo mismo que te plantean, pues francamente es insultante para una inteligencia promedio. René dice, ¿cómo se prepara para no tener parálisis del sueño? Bueno, creo que ya lo he comentado en profundidad, así que posiblemente no estabas y por respeto a la mayoría, pues no entraré en ello. Te invito a que veas esta exposición otra vez porque he hablado de todo eso con bastante detenimiento. Alba dice, ¿es verdad que hacer círculos con los dedos pulgar e índice de las manos sirve para recordar los sueños? Pues, pues la verdad es que no, Alba. Eso sirve pues para fortalecer los músculos de las manos y de los dedos, pero nada más. Vale. Tenemos a Leda. Hay sueños que a veces no se entienden, son confusos y parecieran que no tienen que ver con nuestra vida. ¿Cómo se leen, doctor? Bueno, simplemente obsérvalos, actúa en ellos como observador, porque efectivamente es cierto, hay, hay sueños que no se entienden, pero los sueños no tienes por qué entenderlos. Es decir, yo pienso que aplicar criterios de entendimiento y comprensión y asunción, pues es como una pérdida de tiempo. Hay que vivirlos, o sea, no hay por qué comprender nada, ¿no? Sino disfrutar del momento, porque en la mayoría de los casos ni siquiera pertenecen a esta realidad. En los sueños tú entras en otras realidades y eso es maravilloso, o sea, si no pierdes el tiempo en la comprensión y ese tiempo lo dedicas a la vivencia, los vas a disfrutar muchísimo. Disfrútalo. No trates de entenderlo porque la pregunta del final, ¿para qué quieres entenderlo? O sea, vívelo. Pues vamos a ir ahora a comentar un poquito. Tenemos este seminario A1, el ocaso de las ciudades, el domingo 19 de noviembre a las 7 hora de España y a las 2 de la tarde PM hora de Nueva York. Seminario de 4 horas, pues bueno, cuéntanos un poquito qué vamos a trabajar aquí, doctor, el caso de las ciudades, el ocaso de las ciudades, perdón. El ocaso de las ciudades es un seminario muy significativo para mí porque hace muchos años que vengo hablando de este tema, ¿no? Y sobre todo porque hoy por primera vez, Luis, voy a decir algo para que quede ahí simplemente. Antes de 100 años ya no habrá ciudades. O sea, las ciudades no tienen futuro alguno. Y si para algo ha significado en este sentido toda la experiencia que hemos pasado con la pandemia, hemos podido ver, hemos podido ya comprobar que la ciudad no nos resuelve nada, que podemos empezar a pensar a vivir en el campo. En el campo está todo, está el futuro y está todo. Y bueno, básicamente de eso habla el seminario, ¿no? De las razones por las cuales no habrá ciudades. Me voy a adentrar también pues en la organización de algunos mundos habitados parecidos a este, incluso próximos a este, donde no hay ciudades.
y donde además pues no tiene sentido las obras, por ejemplo, que hacen algunos autores de ciencia ficción aquí, que siempre presentan a un mundo extraterrestre con ciudades, edificios altos, tal. Eso es lo contrario exactamente a la experiencia que se puede tener cuando uno visita en sueños o físicamente un astro lejano muy avanzado. Es decir, a más avance de la civilización, menos ciudades. Las ciudades no tienen ningún tipo de futuro. Son peligrosas. Ya veis lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con Acapulco, que un simple huracán pues prácticamente destruye la ciudad, ¿no? Pero eso puede pasarle a cualquier ciudad, en cualquier momento, ¿no? El futuro no está en las ciudades, está en el campo, y yendo al campo, tampoco en el campo, en la superficie, está dentro de la tierra, está en el interior, grutas o habitáculos dentro de la tierra. De eso trata el seminario. Muy bien, doctor. Pues bueno, cuéntanos un poquito si tienes alguna actividad, alguna cosita que contar antes de irnos. Bueno, pues las actividades momentáneas son mañana martes, ya sabéis, los martes y los viernes me podéis encontrar en mi programa que se llama 1 a 1, que se pasa pues por todas las plataformas de la Fundación. Páginas de Facebook como Fundación 1 a 1, 1 a 1 Foundation, Fundación 1 a 1 Foundation, Fundación 1 a 1 España, Fundación 1 a 1 México, 1 a 1 Radio, por YouTube. Lo más importante es 1 a 1 Global y también 1 a 1 guión bajo media y 1 a 1 audiovisual, y por Twitch 1 a 1 guión bajo live, ¿no? Ahí me podéis encontrar, es un programa de 2 horas donde se habla de todo esto. Y hemos iniciado un programa nuevo los miércoles, estáis todos invitados. En las páginas ponemos los enlaces. Este programa se hace por Zoom, es una iniciativa de la Fundación 1 a 1 Argentina y se llama Encuentros de la Tercera Fase. Y es un programa de preguntas y respuestas, o sea, ahí todo el mundo puede preguntar, o sea, no hay más nada. No se ponen videos, no se ponen fotos, no se ponen nada. Es un encuentro, una tertulia que dura 2 horas y es a las 8 de la tarde, hora de Santo Domingo, 7 de la tarde, hora de Nueva York, 9 de la noche, hora de Argentina, y 2 de la mañana, hora de España. Lo podéis ver en directo, participar en directo, es una gran tertulia, o sea, de gente de todo el mundo, que nos damos cita allí para hablar de todas estas cosas. Y bueno, pues todos invitados. Vale, pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerle otra vez aquí en la Caja de Pandora. Nos vemos de aquí a 15 días. Un abrazote a todos, gracias a ti, Luis, siempre por tu atención y siempre consideración hacia mí, que valoro muchísimo. Y a todos los que os habéis conectado, pues siempre lo mejor de lo mejor. Seguid vuestra intuición, no estéis pendientes de nada, ni de nadie, ni de mí tampoco. Es decir, cuando veáis algo por ahí por YouTube, que no sea la Caja de Pandora, que yo creo que es lo único que se salva de este incendio, ¿no? Andaros con cuidado, que sea vuestra intuición la que os guíe, porque hay demasiados oportunistas. Las barbaridades son dignas de ser recolectadas en una enciclopedia para publicarla en algún momento, decir, estos son los desatinos de una humanidad en crisis, ¿no? Cuando ya no sabían qué hacer, pues empezaron con todo esto a conspirar, no se sabe contra quién ni sobre qué, pero ahí está. Mucho cuidado con la youtubitis. Un abrazo para todos. Paz, luz, salud. Pues muchas gracias, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues venga. Hasta luego, doctor. Hasta luego, familia. Amén. Adiós.